Señores, nos vamos ahora con otro corte que precisamente tenemos con los abogados que anteriormente presentamos. Veamos. El Ministerio Público, que se indican supuestamente a Andrés Bautista García, se reducen a una. Se reducen a las delaciones premiadas y particularmente a declaraciones de Ernesto Xavier Bayardi y de Marco Vasconcelos Cruz. Esas delaciones premiadas, a pesar de que el juez de la instrucción permitió su entrada al proceso, al juicio del fondo, cuando se vayan a valorar no tienen ninguna incidencia por su lectura en un proceso que debe ser oral, público y contradictorio. Se trata de una prueba absolutamente espuria, una prueba que no debe entrar al proceso, como todos veremos, y por eso va a colapsar el edificio acusatorio del Ministerio Público. El juez Ortega autorizó al Ministerio Público a que se trasladara a Brasil e interrogara a los ejecutivos de Brecht, y el Ministerio Público no realizó esa diligencia. Y por eso que nosotros estamos diciendo de que todas las pruebas del expediente son nulas e ilícitas. Y vamos a ver ahora si 15 jueces de la Suprema Corte de Justicia se van a atrever también a decirle a este país que están condenando a una persona con una simple delaciones premiadas, donde no hay firma, no hay apostilla, están apócrifas, hay tachadura, y efectivamente se autorizó el interrogatorio de ejecutivo de Brecht y no se realizó. Bueno, esos son los abogados, pero sí. el pueblo tampoco cree en este juicio. Andrés Holton 04 dice, Nicolás Sever, un país huérfano de Ministerio Público y Justicia para fuertes, ya que solo funcionan con los de abajo, que puede esperar otro triste espectáculo de mal gusto, como ya nos tienen acostumbrados. Es una burla a nuestra sociedad. Así hay muchos comentarios. Pero vamos con esto de las delaciones premiadas, porque el argumento principal de la acusación del Ministerio Público, el sustento principal son las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht. Y estos señalamientos que hacen los abogados, ¿se sostienen en un juicio de fondo? Bueno, estos abogados ya están anunciando su estrategia. Por dónde vienen, después que terminen con estos incidentes que están presentando, viene el debate sobre la prueba, que ya ocurrió ante el juez de la instrucción, pero va a ocurrir ahora en el juicio de fondo. Pero tiene que ocurrir. Y obviamente, ciertamente, había toda la posibilidad de que el Ministerio Público lograra un acuerdo para que los ejecutivos de Odebrecht que interesaban por su relación con República Dominicana pudieran ser interrogados respetando el principio de la contradicción a través de una videoconferencia. Eso se ha hecho ya en República Dominicana y en otros países, múltiples ocasiones, pero lo hemos hecho aquí. Entonces, no hay una razón para no hacerlo. Sí hay una razón para no hacerlo. ¿Cuál es la razón? Es muy evidente, la razón es que ese interrogatorio, que iba a ser contradictorio, iba a evidenciar a Danilo Medina, a Leonel Fernández, a Reinaldo Paredes, a Gonzalo Castillo, a Rubén Bichara, en todo ese proceso. Hay un punto importante que Fabián yo creo que puede, como fue el Ministerio Público también, intervenir en este tema. O sea, ¿hasta qué punto, qué límites para la investigación tenía la Procuraduría General de la República, si es que tenía algún límite para investigar desde el punto de vista legal? Porque Ángel Rondón, uno de los imputados, dice una pregunta que es clave. Si yo fui que soborné, ¿a dónde están los sobornados? ¿A quién le entregué el dinero? Y el rastro del dinero está en transferencias que se hicieron en bancos nacionales, en bancos propiedad de Odebrecht, como de Odebrecht pudieron decir a quién. Cerró, y teníamos un Odebrecht que operaba desde la República Dominicana, con esa, y Joao Santana operaba también desde aquí. O sea, ¿cuál era el límite que tenía la Procuraduría General de la República y por qué no lo hace y no está en el expediente? El Ministerio Público no tiene ningún límite cuando inicia una investigación. Obedece a una investigación penal estratégica. Lo que aconteció fue que el Ministerio Público no diseñó una investigación penal que incluyera esos elementos que han quedado fuera, porque no fue estratégica. Es decir, si esa delación premiada el Ministerio Público le iba a sacar algún valor probatorio, tenía que hacer la diligencia de rigor, es decir, ir a Brasil. Eso no estaba dentro de su estrategia porque no le interesó. Pero parece que sí estuvo en algún momento en su estrategia, porque ellos fueron quienes se lo solicitaron al juez. Claro. Y después de solicitarlo, deciden no hacerlo. Claro, se lo solicitaron para llenar una especie de formalismo. Requisito. Una especie de formalismo, pero el tema de usar una delación premiada, quiero aclarar un poco ese punto, porque es un elemento técnico de relevancia. A ver. La delación premiada es una figura
que ni siquiera es latinoamericana, es una figura filipina que pasó por Italia y vino a Latinoamérica. Eso tiene que ser debidamente regulado para un sistema jurídico poder usarlo. Es decir, la delación premiada tiene un protocolo que si no está regulado en una ley usted no puede usarla. ¿Por qué? Porque conlleva consecuencias. Un delator se compromete con el Estado a aportar una información y a través de ese mecanismo de aportación él recibe un premio. Si eso no está regulado en una ley, usted no puede prevalerse de ese elemento probatorio. Una pregunta, si los jueces de la Suprema Corte de Justicia rechazan como prueba las delaciones premiadas, ¿se le cae el caso al Ministerio Público, Luis? Yo entiendo que sí, y sobre todo que hay un tema, que esas declaraciones extrajudiciales no son admisibles. Las pruebas testimoniales tienen que admitirse mediante un juicio oral, público y contradictorio. Y de hecho, hay jurisprudencia de la propia Corte Interamericana donde han anulado un proceso que se siguió contra Perú, donde decía que los imputados, como parte del derecho de tutela judicial, tienen derecho a interrogar los testigos, tienen derecho a interrogar los peritos, a desacreditarlos, a desvirtuarlos. Y en este caso no ha habido oportunidad de que las partes instanciadas puedan interrogar a esos testigos. Y esa declaración extrajudicial, lo reitero, no ha habido oportunidad. La manera de incorporarlo tiene que ser de manera oral, pública y contradictoria. Además, no pero puede ser, o sea, no ha habido oportunidad, dices. No, de que todos los imputados interroguen esto, porque ¿qué pasa? En la etapa preliminar y en la etapa preparatoria, las pruebas no se administran en la misma forma en que se hace ante el juicio de fondo. Entonces lo que se hace es que se recogen indicios, evidencia, y en base a eso, pues se forma la acusación. Ahora, ya en la etapa de juicio de fondo es distinta. Y eso es al margen de la debilidad de esas delaciones premiadas en cuanto a las declaraciones que contienen. Que exacto. ¿Por qué? Porque los fiscales que interrogaron a esos ejecutivos brasileños para producir esas delaciones premiadas fueron fiscales brasileños. Que estaban interesados de lo que ocurrió en Brasil, sí, pero no en República Dominicana. Pancho, o sea que se toca tangencialmente. Es un monólogo, no hay preguntas en la delación que están aportadas, son monólogos. Pero bien, pero ese monólogo son ellos fue conducido, hablando. Claro, son pero monólogos. tú sabes, Fabián, que ese monólogo fue conducido por fiscales. Entonces, pero lamentablemente no es hablaba fiscal de Ángel Rondón. Hablaba de Ángel Rondón, la pieza clave. La pieza verdaderamente importante. Supuestamente clave, porque el jefe de las operaciones de Odebrecht en la República Dominicana, que se supone tenía que actuar con él porque él era el consultor local en República Dominicana, se fue para Brasil y nadie tampoco lo interrogó, que era el Marco Vasconcelos Cruz, por ejemplo, que era el enviado de Odebrecht al país. Pero la pieza clave aquí, dominicano, dice que él no sabe hacia dónde iban esas transferencias que le ordenaba Odebrecht. Es decir, primero dijo que eso era parte de su salario. Eso fue lo que él dijo, que ese dinero que sus honorarios era sus honorarios por prestar el servicio a la compañía. Y después dice que a él le ordenaban y él no sabe hacia quién iban esas cantidades de dinero. En materia de lavado, ahí se pierde la ingenuidad. Pero si hubiese habido interrogatorios directos, sí se hubiera podido saber a quién era que correspondían esos pagos. Porque esa información la tienen las autoridades brasileñas. Los nombres en código lo tienen las autoridades brasileñas, lo tienen los ejecutivos de Odebrecht. Eso en cuanto a los codinomes. Y por ejemplo, ya revelaron a quienes corresponden esos nombres en código en Perú. En Perú. Pudo haber pasado pero eso exactamente es en lo mismo cuanto en a los República codinomes, pero por ejemplo las transferencias que hacía las otras. Ángel Rondón, desde aquí, bancos nacionales a otras empresas de $1 millón, de $800,000, los bancos nacionales que permitían esa transferencia tienen perfectamente identificada a quién se le depositaba. ¿Dónde está la información de la Unidad de Análisis Financiero y del Sistema Financiero Nacional que supuestamente le tuvo que haber entregado al Ministerio Público o no? Sí, pero hay un tema en la formulación de la imputación, porque aquí lo que hay que probarle un delito a esa persona. Claro. Y en relación a Ángel Rondón, si uno lee la acusación en relación a él está en condición de sobornante. Cuando hay un sobornante, para que se complete la conducta tiene que haber un sobornado y hay que describir cómo ese sobornado recibió ese soborno.
en la acusación eso no se Y describe de una manera ninguno de precisa. los otros 5 imputados se evidencia un soborno desde Por Ángel parte de Rondón No, hacia ellos. una acusación tiene descripción y tiene explicaciones. Las explicaciones son las que le dan fundamento, porque usted tiene que explicar cómo un imputado desarrolló, se configuró la conducta de que usted le está atribuyendo. Pero hay todavía algo más, que es tal vez uno de los aspectos de mayor debilidad. ¿Para qué era el soborno? Exactamente. Porque un soborno no se da en sí mismo. No, Porque sería entonces, le está regalando un dinero, ¿verdad? Sí. Si fuera en sí mismo. ¿Cuál no. era el objetivo? Un soborno se la hace contraprestación. para la comisión Conseguir la de... obra, sí. y Conseguir la obra. En este caso era la adjudicación primero obras. y segundo, la adjudicación sobrevaluada, porque implicaba precisamente el hecho de sobornar, implicaba un sobrecosto. Adjudicación Entonces, y posterior, entonces, sobrevaluación. Entonces aprobación en el Congreso, resulta bonificación con que sobrevaluación. la línea de investigación que debió seguir el Ministerio Público Claro. era ver todas las estaciones de los sobornos. Estaba la estación primero de financiar las campañas de candidatos, Claro. para que luego le adjudicaran la obra. Eso quedó fuera. Estaba también el soborno a los Exacto. ministros, donde se determinaban en esos ministerios las obras. Y además que aprobaran y concertaran la licitación para que fuera sobrevaluada. Estaba también algo que se ha ignorado aquí en la investigación, lo que fue todos esos préstamos. Todas esas obras eran con préstamos. ¿Y dónde iban? ¿Al Congreso? No, antes iba al Ministerio de Ministerio de Hacienda. Hacienda. Ministerio de Hacienda. Entonces, Hacienda. todos esos de Economía y ¿Se firmaba el Hacienda, Ministerio de los Hacienda? Vicente Bengoa, los Toribio, No hay nada. pero- O todo sea, eso deben estamos ser claros investigados. pero y no todo luego lo- viene esa la parte- cuarta, y que es viene el la Congreso. cuarta, el Congreso, donde se terminaba de aprobar los contratos. Y no solo los contratos Los adendum de los contratos también. sino también sus adendum. Claro. Pero si Tommy Entonces, Galán distribuyó, ¿dónde están las personas en el entonces, Congreso por que ejemplo, recibieron ese dinero? En Porque el es lo que Senado, dice el porque Ministerio ellos Público. cámara. Mira, por ejemplo, para que veamos esto. Sí. Durante el periodo en que Reinaldo Pared ha sido presidente del Senado, se aprobaron 26 contratos y adendos. Sí. Durante el periodo en que Abel Martínez fue presidente de la Cámara de Diputados, se aprobaron 18. Durante el periodo de Cristina Lizardo se aprobaron 5. Es decir, nosotros estamos hablando de y solamente tenemos que examinar, que es también un dato de la investigación, la rapidez con que eran sometidas estas solicitudes, Sí, estos Alba, préstamos que y no cómo iban- eran aprobados. que Es no decir, iban a había una comisión. línea. Claro. Guillermo, Por tanto, todos esos Ok. escenarios Ah, de la sobrevaluación han sido atención ignorados. con este punto. Lo que dice Rondón es coherente en relación a lo que tú estás planteando. Claro, ¿Por qué? Porque esa fue la línea investigativa en Brasil. En Brasil, Guido Mantega y Palocci son imputados en el proceso de Odebrecht. ¿Quién eran el grupo de los italianos? Eran ministros de Hacienda. En el Perú, ¿quiénes están encartados? Hasta los que formaron los comités de licitación. Claro que sí. Es decir, nosotros hemos dejado mucha Entonces gente todo esto fuera es del un proceso de teatro. Odebrecht. Ángel, Incluso perdón, hay tengo algo- que hacer una pausa. pero para Guillermo, completar. se nos acaba el Otra tiempo. parte que no se investigó son las empresas que supervisaron la ejecución, que sí también Ok. tenían conocimiento de la Bien, sobrevaluación. sabemos que ha de la quedado sobrevaluación. mucha gente fuera, todo el mundo lo sabe, el pueblo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Pero lo que nos preocupa es qué va a pasar con los 6 que están dentro. Exacto. Y en el caso de Rondón, lo que ustedes dicen nos preocupa muchísimo. Y lo que él mismo ha dicho, ¿dónde están los sobornados? Porque para que me acusen a mí de sobornar, tienen que haber gente que ha sido sobornada. ¿Dónde está la prueba de mis sobornos? La gente está diciendo, Giovanni D'Alessandro, dice, todos los ciudadanos conscientes sabemos que Jean Alain Rodríguez montó un teatro de pésima calidad con el juicio de Brecht. Indigna y da repulsa la forma burda como han querido librarse todos los implicados. La jueza Miriam Germán estaba en lo cierto. Claro. Cachimán 3716 dice, estoy seguro que lo único que pasará es que cuando termine esa comedia se juntarán a fiestar todos juntos. Bonifacio Pacheco, pero la defensa del senador pudo haber solicitado a propósito la inhibición fuera de plazo porque favorece, siendo así el plazo no debe tomarse en cuenta. Elvis Pichardo, el único que va a caer preso es Ángel Rondón, al igual que el caso Tucano, que solo está jodido el militar. Perdón por la expresión. ¿Usted cree que Ángel Rondón va a caer preso después de lo que acaba de escuchar? Señores, nos vamos a una pausa. Seguimos. Juicio de Brecht ENM. Ya volvemos.